¿Qué fotografía no sería documental? Yo creo que hay una discusión que es muy actual y que vale la pena seguirla dando, y es sobre la noción de práctica. Sí, o sea, ¿qué es lo que nos hace fotógrafos? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos mete dentro de un segmento de la fotografía? Cuando uno trabaja en la academia o cuando le preguntan qué tipo de fotografía haces, uno siempre tiene que tratar de ajustarse a una respuesta, ¿no? Entonces, o hago fotografía comercial, o hago documental, o hago fotoreportaje, o hago artística, y decir artística siempre es un lío porque entonces la artística todo el mundo se imagina el desnudo, ¿cierto? Sí, o la cosa, bueno, no sé, como el juego de luz y sombra, pero nunca el proyecto. Para mí, pensar las prácticas fotográficas implica ir más allá de una técnica o de un segmento específico de la fotografía donde se pueda clasificar, justamente porque hay algo que lo sobrepasa, y es el pensamiento fotográfico, ¿sí? ¿Qué no sería fotografía documental? Diría yo, aquello que niegue la posibilidad de ser una voz para mostrar o para contar algo que se ve a través de la cámara. En esa medida, para mí, la documentalidad no tiene que ver tanto con una cosa que es radicalmente distinta a lo publicitario, o radicalmente distinta a la fotografía de moda, o radicalmente distinta a la fotografía artística. Para mí, la fotografía documental es aquello que pervive, o digamos, o es la acción misma del ser consciente de que hay un sujeto detrás de la cámara que mira y agencia políticamente a través de ella para mostrar algo sobre el mundo. Es una voz. Diría yo que ahí es donde radica el hecho documental. Claro, si somos muy más papistas que el Papa, sí, diríamos como, bueno, pero también hay unas reglas básicas, hay cosas que entran y cosas que no entran, que es lo que nos muestra. La noción de verdad definitivamente ahí entraría, ¿no? Entonces tendríamos que preguntarnos como, bueno, lo real, lo verdadero, ¿cierto? ¿Dónde está el límite con lo ficcional? Pero digamos que ese tipo de preguntas a mí me parece que, más que limitar el campo, lo que hace es expandirlo, ¿sí? Es la posibilidad de, por ejemplo, de pensar que no hay verdades no hay cosas verdaderas o falsas en lo documental, sino posibilidades de narrativas distintas, ¿sí? Versiones de las historias, más no una historia verdadera o falsa. Sí, diría yo que ahí es donde radica el punto de diferencia. No es fácil de todas maneras pensarlo en la práctica, porque de todas maneras cuando tú sales al mundo con tu trabajo, sí lo tienden a clasificar y quieren saber. Para mí ha sido difícil, por ejemplo, o sea, definirlo. Cuando me preguntan qué tipo de fotografía haces, y yo digo como yo me considero un fotógrafo documental, pero cuando ven mis fotos es como, son paisajes, ¿no? O sea, es como, ¿y qué es lo que me estás documentando, sí? ¿O qué historia me estás contando? Y bueno, yo hablo de la experiencia, ¿sí? Y creo que se vuelve válido en la medida en que cuando conoces un poco la historia, ¿sí? Cuando lees de pronto los textos, o cuando conoces de mi investigación, me ha pasado un par de veces, es como, hay gente que me escribe y me dice como, wow, o sea, ya entendí, me pasa lo mismo, o sea, tengo esa misma fascinación cuando veo una montaña o cuando estoy al frente al mar, ¿sí? Y yo digo como, eso para mí es la acción documental en últimas, ¿no? Es la posibilidad de construir la mirada a través de la cámara, una mirada de una presencia en el mundo, ¿sí? Bueno, dentro del trabajo fotográfico, del proyecto fotográfico, siempre lo más difícil no es tomar las fotos, ¿sí? Lo más difícil es hacer la edición de esas fotos, ¿sí? Y cuando hablo de la edición no es abrirla en Photoshop y decidir qué valores ponerle, sino finalmente empezar a pensar cómo se consigue una serie, ¿no? ¿Qué imagen va al lado de cuál? ¿Cuáles entran, cuáles no? Y uno está cargado de afectos, entonces pues hay fotos que entran porque sí, porque es que esa foto tiene que ir porque me acuerda del momento en el que yo tarara y fue súper difícil hacerla, o duré no sé cuánto tiempo esperando a que se moviera algo para poder hacer la toma perfecta. Pero básicamente también parte de ese aprendizaje es entender que es muy difícil pensar la labor de edición de una serie fotográfica o de la narrativa de una serie fotográfica si no se cuenta con un segundo y un tercero y un cuarto que apoye, digamos, de alguna manera ese trabajo. Yo suelo trabajar de esa manera. Para mí es fundamental tener una idea clara, que es, digamos, es como un main concept, que es como lo que sostiene de alguna manera el proyecto, ¿cierto? Pero eso se lo tengo que contar a alguien. Y se lo tengo que mostrar a alguien, y ese alguien tiene que decirme, bueno, pues de eso que tú me estás hablando acá, esto sí entra, esto no, esto lo veo rarísimo. Eso yo se lo aprendí de alguna manera y lo vi, digamos, de una forma muy práctica y muy coherente en un workshop bueno, que estuve con Foto España,
con Rafał Milak, que es un fotógrafo polaco, y con su esposa, que es su editora. Además, ellos tienen como una editorial de libros, de fotolibros, que se llama Sputnik. Y ellos contaban cómo es el proceso editorial, ¿no? Y entonces lo maravilloso era como su esposa decía siempre, es como, o sea, con él no se puede, o sea, él siempre es como, esta foto tiene que ir porque es que es súper importante, porque es que no sabes cuánto me costó hacerla. Y ella dice como, justamente permite que esas pasiones se vayan. Y entonces esa labor del editor, ¿cierto? De ese otro que está ahí detrás, es algo que yo creo que uno tiene que empezar a implementar. Aprender a contar historias, yo creo que no es difícil. Lo que es difícil es aprender a transmitir un poco las ideas que uno está desarrollando, ¿sí? Yo pienso que la narrativa, como todo, se ha ido transformando radicalmente, ¿sí? Pero lo más importante para mí en una serie fotográfica es que te transmita algo, más que te cuente algo. Porque si no, quedarse, digamos, como anclado a esa idea de que está como un fotograma, ¿no? Estaba primero, estaba después. Y siempre la configuración puede ser distinta. Los espacios a veces funcionan para unas cosas más que para otras. Hay espacios donde una fotografía se vuelve icónica y otros donde no significa nada. Las imágenes no son autocontenidas en su significado. Las imágenes se renuevan continuamente en sus usos. Entonces creo que ahí es donde uno tiene que aprender a trabajar con esas particularidades justamente para resolver in situ y no dotarlas de un aura que tal vez no tienen, ¿sí? Algo en lo que yo insisto mucho con mis estudiantes es que trabajar la noción de proyecto es poder ver las líneas futuras de investigación en las cuales uno puede desarrollar campos de acción, ¿sí? Hay una pregunta central que se tiene que ir, digamos, alimentando todo el tiempo. El problema no es llegar a las fotografías. El problema es ir robusteciendo esa reflexión que te permite tener un proyecto y es algo que te sostiene, ¿sí? Los artistas creo yo que lo han podido de alguna manera ver de esa manera o ver de ese modo, acceden a diferentes espacios de exhibición, pero diversifican su producción, ¿no? Entonces trabajan para galerías y exhiben con galerías, hacen series que van para colecciones, pero al mismo tiempo están en los museos, pero al mismo tiempo están en las bienales, al mismo tiempo están en colecciones privadas, en colecciones públicas, al mismo tiempo están haciendo presentaciones de su trabajo de forma oral, ¿cierto? Están dando conferencias, dan clases en universidades, publican cosas en libros. O sea, es decir, hay una diversificación, digamos, de la práctica que hace que el trabajo del artista sea mucho más complejo hoy en día, ¿sí? Un artista mucho más multidisciplinar que tiene que estar en muchos frentes, ¿sí? Yo pienso que cuando uno asume eso como parte de su proyecto, digamos, de vida y artístico, es cuando ese tipo, digamos, de complejidades como de entrar o no a los otros mercados, de tener que producir para otros, se relativiza de una manera muy fuerte. De las primeras cosas que yo le digo a mis estudiantes cuando arranca el semestre siempre es como, en esta clase nos vamos a bajar de la idea que el arte o que las imágenes hablan solas, ¿sí? Y se sostienen solas, ¿sí? Yo siempre hago el mismo chiste y es como, si usted quiere que una foto le hable, mejor búsquese un amigo, ¿sí? Y hable con esa persona, ¿sí? Pero la imagen no le va a decir absolutamente nada. Las imágenes no hablan, ¿sí? Las imágenes no son autocontenidas. Nosotros hablamos de las imágenes, ¿sí? El arte no habla, el arte no se sostiene solo. Nosotros hablamos el arte, ¿sí? Nosotros lo ponemos en discusión y hacemos que esa cosa que hizo otro se vuelva importante por alguna razón, ¿sí? Para mí, digamos que eso está muy claro porque justamente digamos que la idea del significado, más bien, si nos fuéramos como a las teorías del sentido y del significado, nos vamos a encontrar pues con las diferentes corrientes, ¿no? Unas pues donde definitivamente las cosas están autocontenidas y significan porque culturalmente tienen unos patrones y unos códigos, ¿cierto? Las teorías lingüísticas. A mí, digamos que de esas teorías de la representación, la que más me llama la atención es la que plantea de alguna manera Stuart Hall y la que él defiende sobre, pues justamente es en el intercambio, ¿no? Y es en la posibilidad del uso, ¿cierto? Esto también es muy de Wittgenstein, ¿no? O sea, como digamos, haciendo una traslación como al lenguaje. Y es la posibilidad de pensar que las imágenes no están autocontenidas y no tienen un significado cerrado, ¿sí? Las imágenes realmente se renuevan su significado todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo, dependiendo de dónde las pongamos a funcionar, van a transmitirnos algo diferente, ¿sí? Que están cargadas de intenciones, claro.
Los fotógrafos las cargamos de intenciones, las hacemos por una razón, pero nosotros no podemos controlar, y sería un poco ingenuo pensar que podemos controlar lo que van a significar y los usos que van a tener. Tal vez para mí un ejemplo recurrente que también siempre le digo a mis estudiantes es como piensen en la Mona Lisa, ¿no? De Da Vinci, ¿sí? O sea, la Mona Lisa de Da Vinci, la que hizo Da Vinci no es la que está en el Museo del Louvre, ¿sí? O sea, esa es otra. Esa es la que ha pasado a la historia y se ha vuelto famosa y se la han robado no sé cuántas veces, ¿sí? Pero ahora pensemos, la Mona Lisa de Da Vinci es la misma que está en el vaso de la tienda de recuerdos, es la misma que está en el salvapantallas, es la misma que está en la casa colgada en la sala de los padres, que no sé, pero acá era muy común que en las salas pusieran como réplicas de cuadros famosos de la historia del arte, sí, definitivamente no. Es en esos usos sociales donde se renuevan los sentidos. Entonces, seguir pensando que las imágenes son autocontenidas, que tienen un significado cerrado, que lo que yo pienso y deposito en ellas es todo lo que hay, no hay nada más, es un poco ingenuo. Ahora, no significa que no están cargadas, pero definitivamente depende de los contextos de inserción. Es ahí donde su significado opera y se activa. Pensemos en la fotografía judicial, por ejemplo, ¿sí? La fotografía judicial, por más que le encontremos un valor estético hoy en día, su valor fundamental y su, digamos, su objetivo último no era hacer retratos artísticos, aun cuando esa era la base, claro, porque pues era lo que se sabía hacer en la época, ¿sí? Estamos hablando de principios del siglo XX, pero claramente su función social era otra, ¿sí? Así como lo fue el retrato, así como son los retratos familiares, ¿sí? Así como lo son las fotografías de 15 años y de bodas, ¿sí? Entonces, en esos diferentes segmentos, pues si uno trata de identificar cuál es la razón por la cual emergen esas fotografías, ¿sí? Tendría uno que también entender pues quiénes las consumen, ¿sí? Y a qué nivel se consumen. Claramente las fotografías de viajes de exploración tenían un público muy específico, ¿no? Era un público ilustrado, un público que quería ver esas rarezas del mundo, digamos, del mundo nuevo, ¿cierto? Si pensamos y lo tratamos de acercar hoy en día, pues no estamos muy lejos, digamos, de ese tipo de acciones sobre la construcción de imágenes del mundo. Pero claramente la acción del curador o la acción, digamos, del fotógrafo contemporáneo, que sí conoce un campo del arte, que sí intenta inscribirse dentro de estos segmentos, pues yo pienso que ahí las intenciones varían, ¿no? No quiere decir que hoy no tengamos agendas políticas detrás de la fotografía, las hay a todo nivel, ¿sí? Pero claramente, digamos, los lugares en los cuales se inscriben estas prácticas, pues eso es lo que nos permite también identificar cuáles son las intenciones que hay ahí inscritas. Yo pienso que, por ejemplo, en el campo del arte, pues la fotografía no se vuelve arte simplemente, bueno, si bien un principio es porque se puede comercializar, no es esa la razón por la cual se vuelve importante dentro de un campo del arte, ¿sí? Están los curadores, pero también están los museos, las galerías, está el público, están los críticos, están los artistas, están las escuelas. Es decir, es un sistema mucho más complejo que sostiene esa idea de lo artístico. Así como en su momento ese discurso de lo científico estaba anclado a un segmento que sostenía también ese discurso, ¿cierto? Eran los intereses de un país, específicamente Francia era el que más patrocinaba esas exploraciones, ¿sí? Es decir, ahí son segmentos totalmente diferentes, creo yo, que sí tienen unas agendas detrás, pero que, digamos, los usos sociales que se le dan a las imágenes ahí operan desde lugares bien diversos. Entender eso yo creo que es fundamental para poder identificar qué es lo que hacen esas imágenes en el mundo, ¿sí? Porque definitivamente, y eso pasa mucho, ¿no? O sea, uno cuando ve recuperación de archivos históricos se terminan mostrando como obras de arte, ¿no? Entonces ingresan a colecciones de museos. Y muchas veces la pregunta que uno debería hacerse es como, ¿realmente ese es el camino ideal para esto? ¿Cierto? O sea, para este tipo de material. O sea, la conservación y la recuperación necesariamente implica volverlos objetos artísticos. O su valor histórico, cultural, ¿sí? Opera desde otros niveles. Y es otra cosa la que deberíamos hacer con ellas. Claramente las fotografías que están pensadas para ingresar al campo de lo artístico tienen un destino que es justamente ese campo que conocemos como el de arte y cultura, ¿sí? De otro modo, imagínense una serie de fotografías pensadas desde el campo de lo artístico, no sé, en una clínica, ¿no? O sea, como en un contexto totalmente diferente en donde la fotografía se usa para otras cosas. Yo creo que hay una emergencia bastante interesante, por lo menos de interés hacia la fotografía. Eh,
ha ido creciendo con el tiempo la presencia, digamos, como de las prácticas fotográficas en diferentes segmentos. Claramente la más fuerte, y yo pienso que pasa en muchos países, es pues la comercial, ¿no? O sea, la fotografía comercial sí que se lleva gran parte de esa producción porque pues aparte de ser un segmento tremendamente atractivo, pues también es uno muy lucrativo, ¿sí? Cuando nosotros ya pensamos en los otros segmentos, pues encontramos una tradición importante de fotografía documental y de fotoperiodismo en Colombia. Creo que no solo tiene que ver con que hay muy buenos fotógrafos, sino que tenemos un contexto el cual ha hecho necesario que la fotografía, las prácticas de la fotografía hagan presencia, ¿no? Creo que tenemos una tradición importante en fotoperiodistas que han ayudado de alguna manera a construir visualmente esa imagen del horror del conflicto armado colombiano. Y a todo nivel, o sea, como agencias hay, gente que trabaja para medios, pero diría yo que más recientemente hay una creciente, digamos, como ola o un creciente interés más bien por la fotografía anclada más a los, digamos, espacios artísticos. No creo que sea nueva como tal, pero sí está empezando a tomar fuerza hasta ahora, creo yo. Desafortunadamente el panorama no es el más óptimo. No es, digamos, la fotografía tiene un gran reconocimiento, pero yo pienso que no es una cosa que solo pasa en Colombia, sino que en general está pasando en todo el mundo justamente porque, o más bien desafortunadamente porque parece que el ejercicio de de la práctica fotográfica o del ser fotógrafo se reduce a disparar un aparato, ¿no? O sea, de tener una cámara. A mí me lo han dicho muchas veces, como con razón sus fotos son tan buenas con esa cámara que tienes como... Y es como, sí, pues, pero la cámara no piensa, ¿sí? O sea, la cámara no es la que decide el encuadre, la cámara no es la que está componiendo. Pero nos pasa a todos, ¿sí? Y eso creo que es muy difícil controlarlo porque justamente hoy en día casi que esa idea de democratización, ¿cierto? De la práctica fotográfica no es que esté mal, ni mucho menos, pero ha hecho que se vuelva un poco fangoso el terreno cuando uno decide decirse o nombrarse fotógrafo, ¿no? Entonces, ¿qué es ser fotógrafo hoy en día? Sin embargo, creo que el panorama tiene cosas muy interesantes porque sea ya en la fotografía publicitaria o en la fotografía documental o en la fotografía de moda, tenemos una base bien importante en fotografía de moda o en la fotografía artística. Creo que se le ha empezado a dar una cabida importante en las escuelas, ¿sí? Y en las facultades de arte y en las facultades de diseño, en las universidades, pese a que no tenemos programas profesionales en fotografía, por ejemplo, tenemos pregrados en fotografía, lo más cercano es, digamos, como un técnico que ofrece la Universidad Tadeo. Pero por lo demás, los cursos de fotografía casi siempre que van apareciendo es dentro de los otros programas, ¿no? Entonces, dentro de los programas de artes plásticas y visuales, dentro de los programas de diseño gráfico, dentro de los programas de publicidad, de comunicación social, es ahí donde digamos que se está de alguna manera aprendiendo el ejercicio. Tenemos escuelas también, escuelas privadas dedicadas como a enseñar la fotografía, pero con un fuerte, digamos, énfasis en la fotografía publicitaria. ¿Qué nos muestra eso como panorama? Pues que hay mucha gente haciendo el oficio, ¿sí? Pero pienso que eso a lo que nos enfrenta es digamos, a un trabajo muy duro para poder pensar realmente qué es lo que se puede hacer con el ejercicio fotográfico, ¿no? Definitivamente nos estamos viendo en un contexto en el cual pareciera que lo importante es poder tener el equipo, ¿cierto? Y hacer las fotografías y pues tener digamos, un grado de conocimiento importante en edición digital y, ¿cierto? En retoques y estas cosas. Pero yo pienso que estamos arrojados a una inminente necesidad de pensar lo fotográfico, ¿sí? Para poder ahí sí plantearnos qué es y poder responder qué es lo que estamos haciendo con la fotografía. Creo que hay nombres muy importantes hoy en día de gente que lo está pensando, que está no solo disparando cámaras, sino que está desarrollando un pensamiento fotográfico, ¿sí? Pero desafortunadamente no hay un panorama muy claro para ese tipo de trabajo, ¿no? O sea, en los medios, claramente la gente que trabaja con medios pues encuentra sus lugares de difusión. La gente que trabaja con publicidad y con moda claramente encuentra sus segmentos de difusión y digamos
pues digamos, de retribución económica, pero los artistas poco, ¿sí? Los artistas pocos porque pues no tenemos galerías especializadas en fotografía, pese a que algunas les han empezado a permitir la entrada a los proyectos fotográficos. No tenemos, creo yo, coleccionistas dedicados a la fotografía. Tenemos personas que compran y que se encuentran interesadas, pero también por unas trayectorias de unos nombres y de unos artistas que son importantes y que, bueno, eso es el reconocimiento de su trabajo. No tenemos, creo yo, tampoco un músculo fuerte institucional, cierto público, que de alguna manera encuentre un gran valor a lo fotográfico como para tomar decisiones dentro de la política pública, para, por ejemplo, organizar una red nacional de fototecas, que no, como lo tiene México, sí, que es una cosa monstruosa, sí, pese a que sí tenemos esfuerzos en el campo, no vamos a decir que no las hay. El Archivo General de la Nación tiene una colección importante, hay unos intentos de fototecas también pequeñas, pero pues no tenemos como tal ese músculo. Yo pienso que es una cosa cuando uno piensa en este campo. Hay que pensar que no es solo el esfuerzo de unos pocos, ¿no? No solo es los fotógrafos que sí pueden vender o que sí les compran o las galerías que sí se dedican a mostrar fotografía. Es una cosa mucho más compleja, ¿no? Hay que pensar en las instituciones públicas, en las privadas, en quienes invierten, de dónde salen los recursos, cuál es la política pública que permite que esas cosas se vuelvan importantes, los públicos, la gente le gusta ver o no le gusta ver fotografías, ¿sí? Le parece banal ir a ver una exposición de fotografía cuando puede verlo en Instagram. Sí, es decir, pero también porque las formas han cambiado. Yo pienso que a pesar de que el panorama pareciera no ser el más adecuado para digamos, hablar de un campo fuerte en fotografía contemporánea ahora, sí hay mucha gente trabajando y gente con unos esfuerzos bien interesantes, que ha ido madurando mucho, ¿no? O sea, que fuimos pasando, digamos, unas transiciones desde, por lo menos, bueno, yo podría decir como unas transiciones fuertes de los años 50 a los años 70, sí, como de unas prácticas en la fotografía muy ancladas al fotoperiodismo, a la reportería gráfica, sí, y hoy encontramos gente muy buena trabajando en muchos segmentos, gente que puede trabajar en moda, pero al mismo tiempo tiene proyectos artísticos, que hace fotolibros, sí, que hace exposiciones en sala, pero que también hace proyectos web, o sea, es decir, como tenemos como una cosa como muy amplia. Pero definitivamente creo que hace falta reflexión sobre el campo, justamente porque ese músculo no solo se amplía o se fortalece con los espacios, sino también con lo que la gente piensa alrededor de eso, ¿no? Desarrollar un pensamiento fotográfico creo que puede ser más importante que encontrarle un espacio simplemente para la difusión o para el comercio, ¿sí? Tenemos que formar coleccionistas públicos, galeristas, directores de museo, funcionarios públicos que le encuentren un real valor a lo fotográfico y no que simplemente entiendan que es una cosa que subsiste como un producto más dentro de la cultura, sino que sepan que el acto fotográfico es una cosa que tiene todo, digamos, como todo un contenido, ¿no? Y como todo un valor y que no es simplemente un producto más que se suma a la larga lista de posibles cosas que se pueden consumir. Yo pienso que el pensamiento latinoamericano es una cosa que desde varias décadas atrás se ha venido diversificando tanto, ¿cierto? Y se ha hablado tanto y se ha discutido tanto, que hoy es muy difícil entender que Latinoamérica es solo lo que se circunscribe a, digamos, a esta parte o a esta región geográfica. Yo creo que Latinoamérica está por todo el mundo. Sí, tenemos pensadores por todo el mundo hablando de Latinoamérica, pensando Latinoamérica, redefiniendo Latinoamérica, ¿sí? Estamos muy cerca, pero a veces también muy lejos de los latinoamericanismos, ¿sí? Que son también como otra forma de aproximarse a Latinoamérica. Y siempre, y si pensamos sobre la visualidad, pues bueno, lo mismo, podemos tener cosas colectivas, ¿sí? Podemos tener puntos de encuentro. Pero definitivamente la visualidad es una cosa que se construye también en primera persona y pues de forma colectiva, pero que obedece también a contextos de inserción. Y nosotros podemos ser vecinos como país, podemos vivir incluso en la misma ciudad, pero eso no nos define y no significa que todos construimos visualmente lo social de la misma manera, ¿sí? Para mí hay digamos como una definición importante cuando hablamos de visualidad y es justamente eso, lo que hacemos con la mirada, ¿no?
más que cómo se terminan produciendo las imágenes. O sea, yo pienso que cuando hablamos de visualidad, lo fundamental no son las imágenes que se producen, sino la manera como se construye la mirada, ¿sí? Y esa mirada se materializa de muchas formas, ¿sí? A través de imágenes, a través de textos, a través de narrativas, a través de diálogos, de muchas, de la manera como performamos, de los cuerpos, cómo se mueven en el espacio social. Entonces la visualidad no es una cosa que se atañe específicamente a lo que podemos ver con los ojos, ¿sí? Sino que es una cosa mucho más compleja y mucho más, digamos, mucho más fina en la cual tendríamos que entrar a ver. Que si existe la visualidad latinoamericana, yo diría sí y no. ¿Sí? Existen unos patrones estéticos, diría yo, que podrían hacernos reconocibles, ¿sí? Pero yo no me atrevería a decir que existe una cosa fundante, esencial, que está ahí, digamos, como que pervive en nosotros como si fuera un algo con lo que nacemos, ¿sí? Porque definitivamente, no por tener un discurso globalizante ni mucho menos, pero definitivamente somos la mezcla de muchas cosas, ¿sí? Y nos hemos construido, incluso esa idea de lo latinoamericano se ha construido también a partir de la diferencia, ¿sí? Entonces justamente es en esa diferencia donde tendríamos que empezar a interrogarnos si realmente existe una cosa esencial, ¿cierto? Pura, que pudiéramos llamarlo latinoamericano, como para decir efectivamente hay unas formas de producción visual que le son propias y que le pertenecen. Yo creo que lo que tenemos es una vastedad y una variedad infinita de formas de representación. Lo que sí tenemos de pronto son unas maneras de construir estereotipos sobre lo latinoamericano, que eso es una cosa bastante interesante, ¿no? Si uno piensa en Latinoamérica en términos, bueno, pensemos en fotografía, si ustedes pensaran en fotografía, reportaje fotográfico, ¿sí? O sea, como pensemos en imágenes de Latinoamérica, vamos a tener casi siempre las mismas imágenes de las ciudades latinoamericanas, imágenes de ciudades desordenadas, de ciudades que van creciendo conforme la gente va poblándolas, ¿sí? De ciudades con impactos ambientales duros, ¿sí? Con cero planificación urbana, ¿sí? Es decir, como entonces a la mente se le vienen a uno las favelas en Brasil, las comunas en Medellín, ¿sí? O sea, las villas en Argentina, ¿cierto? Es decir, como uno podría decir, bueno, ahí hay unos patrones visuales que identifican cierto tipo de espacios sociales, culturales, políticos que reconocemos como América Latina. Pero cuando uno vive en otros contextos y se da cuenta que esas son las imágenes que configuran ese imaginario, ¿sí? Ahí es donde uno más se da cuenta que definitivamente no somos eso, ¿sí? Que definitivamente hay un más allá de esas imágenes que cobran, digamos, fuerza como estereotipo. Pues yo vivía en España, una vez me preguntaron que si en Bogotá habían semáforos, por ejemplo, ¿sí? Que si nosotros sabíamos leer señales de tránsito, ¿sí? Me preguntaban que si en Bogotá todo no era selva, ¿sí? Es decir, entonces yo pienso que más que tratar de encontrar una definición o de preguntarnos si efectivamente existe una cosa esencial y pura que llamamos la visualidad latinoamericana, lo que tenemos es más bien una vastedad de imágenes que han configurado un imaginario sobre lo latinoamericano. Y es una cosa totalmente distinta, ¿sí? Una cosa es tener una esencia latinoamericana y otra cosa es que nos hayan construido o que nosotros mismos hayamos permitido o hayamos ayudado a seguir reconstruyendo, ¿cierto? Una idea sobre lo latinoamericano. ¿Qué es lo que le pasa por ejemplo, a las mujeres latinoamericanas, que son fogosas, ¿no? Entonces son cariñosas, son fogosas, y así es como las conocen el resto del mundo. Entonces la que no es así no cabe dentro del estereotipo, ¿cierto? Entonces usted no es latinoamericano, ¿sí? Yo creo que las preguntas tienen que ser un poco más agudas en ese sentido. O sea, tendríamos que empezar a preguntarnos es más bien cuáles son las imágenes con las cuales se ha construido lo latinoamericano, ¿sí? Para después preguntarnos si existe algo que podemos llamar lo latinoamericano, por lo menos en términos de visualidad. Las visualidades son múltiples y se renuevan todo el tiempo, ¿sí? Yo creería que es muy difícil anclarlas a una esencia o a una cosa única, ¿cierto? Que subyace más allá de las prácticas sociales en las que todos los días nos vemos envueltos. Definitivamente la pervivencia de la técnica es una cosa que hace que no muera el oficio, pero definitivamente diría yo que sería un poco triste si el oficio se sigue pensando como a principios del siglo XX, ¿sí? Claramente
esa melancolía o esa añoranza con la cual muchos trabajan, y es como de no dejar perder eso que la fotografía digital jamás va a poder alcanzar, porque además yo fui formado de esa manera, ¿no? Como diciéndome como tiene que aprender fotografía química porque la digital jamás va a lograr la calidad que tiene, y yo soy de los que lo repite. Yo pienso que jamás la va, pese a que tengas una Hasselblad, sí, o sea, lo que sea, no, jamás la va a alcanzar. Pero claro, ahí lo importante no es eso, ¿sí? Ahí lo importante es como cuál es la actualidad de esta discusión, ¿sí? ¿Por qué volver a pensar lo analógico en tiempos donde no necesitamos la técnica porque podemos resolverlo de otras maneras, ¿sí? Yo diría que la actualidad justamente no tiene que ver con que no se muera la tradición o no se muera la práctica o se olviden los procesos. Esos no se van a olvidar, siempre va a haber alguien que los va a hacer, ¿sí? Lo importante es pensar qué es lo que hace que la fotografía química o la fotografía con este tipo de procedimientos genere un tipo de experiencia que es distinta a la que genera la fotografía digital, ¿no? Hay una cosa que yo le digo mucho a mis estudiantes y es como para mí es importante cuando uno decide llamarse fotógrafo que en el acto fotográfico está tu trabajo, ¿sí? Es ahí donde tú tienes que, digamos, de alguna manera operar, ¿cierto? Desafortunadamente, o bueno, afortunadamente porque eso ha diversificado el campo, ser fotógrafo muchas veces se entiende como ser editor de imagen, ¿sí? Y hay una diferencia bien grande. Yo admiro y respeto porque tengo muchos amigos que se dedican a hacer edición fotográfica y son grandes editores, pero no son fotógrafos, ¿sí? Sin embargo, pareciera que el gran peso o el gran, sí, como yugo que cae sobre la fotografía digital es como es que ahí se puede hacer cualquier cosa. Mientras que en la analógica todavía podemos rescatar eso que sí hace el fotógrafo, pero ahí podríamos decir lo mismo. Hay excelentes laboratoristas, ¿sí? Y hay gente que es maravillosa en el laboratorio. Abdul Hayek, yo me acuerdo que él siempre decía eso, o sea, como yo me dediqué toda mi vida a tomar las fotos, yo jamás me metí al laboratorio. Sí, o sea, para eso yo tenía quien me revelaba, quien me hacía las copias y todo. Entonces uno podría decir, pues no estamos muy lejos de la discusión. Pero ¿por qué la actualidad? La actualidad es para fortalecer el pensamiento sobre la discusión de la fotografía analógica, ¿no? Es una cosa que hemos venido pensando, creo yo, con las personas con las que trabajo en las universidades, bueno, sobre todo en la Facultad de Artes ASAP, y es como las discusiones sobre esto, enseñarle fotografía química a los estudiantes tiene que volverse una experiencia. Sí, tiene que volverse una forma de pensamiento para que ellos entiendan que la fotografía es eso, es pensar en imágenes, es construir el mundo a través de imágenes, ¿sí? Y que hay unos procesos que podemos empezar a trabajar y que cada uno tiene sus valores, este en el laboratorio, este en la edición digital con la computadora, ¿sí? Pero cada uno con sus valores y que es totalmente posible. Nosotros hemos empezado a rescatar archivos, por ejemplo, entonces vamos a trabajar imágenes de archivo. Antes de irnos a hacer las fotos, vamos primero a traer las que nos encontramos. Entonces trabajemos con los archivos de la casa, busquemos archivos que tenga el país, busquémonos una fotografía que nos genere un cuestionamiento en internet y empecemos a hablar de ella, ¿sí? Tratemos de emular procesos. Tratemos de averiguar cómo se hizo una fotografía en tal año y ahora tratemos de emular los procesos. Es decir, como hay una cantidad de relaciones ahí que también tiene que ver con los usos sociales de la imagen. Entonces no solo aprendamos la técnica, preguntémonos para qué servían esas imágenes. Entonces empezamos a trabajar con fotografía médica, fotografía teratológica, fotografía de malformación genética, fotografía de lugares inhóspitos y como las primeras maquetas que se hicieron de los viajes a la luna. Es decir, ahí es donde opera la fotografía también como forma de pensamiento y nos hace volver a pensar por qué es actual traer la discusión, ¿sí? Porque la fotografía en últimas es una sola.